Las elecciones en el Estado de México son una especie de laboratorio de algunas de las fórmulas que pudieran ensayarse en las presidenciales de 2018. Por eso, buena parte de los reflectores de los procesos electorales del próximo año están colocadas ahí. Habrá una alianza entre la oposición para enfrentar al PRI con el argumento de que es la única manera de lograr la alternancia en un estado en el que el PRI lo ha mantenido, lo ha gobernado en las últimas 8 décadas. Hoy el PRI se mantiene adelante en varias de las encuestas que se han estado difundiendo, pero en caso de que perdiera, ¿cuál sería el costo y cómo impactaría para las expectativas del PRI de conservar el gobierno en 2018? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto y regresemos aquí a nuestro foro a hablar con uno de los aspirantes a la candidatura para el Estado de México. Las elecciones en el Estado de México se consideran como la antesala para el éxito de las presidenciales del año siguiente por el tamaño del padrón electoral y el control del PRI en ese estado, 8 décadas sin conocer la alternancia política. Alzarse con el triunfo tampoco garantiza encumbrarse en los comicios presidenciales, pero si el PRI es derrotado, vería mermadas sus posibilidades de retener el gobierno federal 6 años más. Los liderazgos nacionales de la oposición del PRD y el PAN exploran una alianza electoral con la justificación de forzar la alternancia. Sin embargo, hasta ahora no han logrado un acuerdo y tampoco sus partidos en el Estado se muestran favorables a alcanzarlo. El Estado de México también parece un laboratorio de las posibilidades de un frente electoral contra el PRI en los comicios presidenciales que dentro del PRD y el PAN algunos ven como condición obligada para derrotar al PRI, aunque otros consideran que desdibuja las diferencias ideológicas y de ofertas de la oposición. Por lo pronto, en las encuestas, el PRI mantiene ventaja en el Estado de México en que ninguna fuerza opositora, con o sin alianza, ha obtenido más de 36% de los votos en elecciones para gobernador. Ahí, el PRI se ha impuesto con más de 50%. Las precampañas empiezan en enero. ¿Habrá alianza? Posiciones. 1. Alejandra Barrales, presidenta del PRD, advirtió que su partido está denunciando el desvío de recursos y el uso ilegal de programas sociales en el Estado de México con fines electorales. Barrales Magdaleno manifestó que la denuncia que entregó es en contra del gobierno federal y estatal porque, a través de varias secretarías, están haciendo este manejo facioso e ilegal de programas sociales. La Secretaría de Desarrollo Social encabeza esta denuncia, pero son varias secretarías más. Explicó que el candidato del PRD en el Estado de México se elegirá el 5 de marzo por consulta ciudadana, por lo que podría ser externo y hay posibilidad de aliarse al PAN. 2. Ricardo Anaya dijo que su partido está en disposición de concretar una alianza con el PRD y otras fuerzas opositoras, pero no tienen en este momento un acuerdo cerrado. En lo que sí tuvo que desmentir a Barrales es que ellos estuvieran dispuestos a ir en el mismo barco con el partido de Andrés Manuel López Obrador. El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, subió un video en su red social de Facebook donde señala que una alianza entre el PAN y el PRD para las próximas elecciones en el Estado de México sería inmoral, antiética, si se entiende la política como un imperativo ético. En el video aseguró que Morena no irá aliado con los partidos de la mafia del poder. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy 12 de diciembre, un día extraño, medio de puente, pero también muchísima gente trabajando. Por supuesto, muchas gracias a usted por seguirnos, por acompañarnos en este programa en el que vamos a hablar de lo que para muchos se convertirá el próximo año 2017 en la madre de todas las batallas electorales rumbo a las presidenciales de 2018 y nos estamos refiriendo al Estado de México. Sobre el Estado de México hay enormes expectativas en los próximos días en los que vencerá el plazo para concretar una alianza que la oposición PAN y PRD han estado, sobre todo sus dirigencias nacionales, tratando de empujar, aunque hasta ahora no parece que hayan fructificado esos esfuerzos. Le agradezco mucho que esté aquí conmigo para discutir sobre este tema, para conocer de primera mano cómo se están desarrollando los acontecimientos en torno a las elecciones del Estado de México, a José Luis Durán, quien es consejero nacional de Acción Nacional y además
uno de los varios aspirantes que tiene en este momento Acción Nacional en Lisa, que buscan la candidatura en el Estado de México con o sin alianza. ¿Es cierto? Así es, Pepe. Con o sin alianza estamos preparados para ser competitivos. Yo creo que un principio fundamental para aspirar a ganar una elección, cualquiera que ésta sea, es llegar competitivos al proceso electoral. Y hoy el PAN llega competitivo. Tenemos como antecedente reciente el triunfo en 7 gobiernos estatales, de 12 que se disputaron, 4 con candidatos solos y 3 en alianza con el PRD, de tal suerte que ahí se demuestra esta hipótesis que el PAN puede solo y puede con alianza. Me gustaría aprovecharte para tener, digamos que una fotografía amplia del Estado de México previo a las definiciones que se van a tener que comenzar a tomar, presumiblemente desde este mes, y si no, en cuanto arranquen las precampañas en enero, y luego la definición de las candidaturas máximo, entiendo que en marzo. Y me gustaría aprovecharte porque, como platicamos un poco antes de entrar al aire, José Luis ya fue candidato del PAN al Estado de México en 99, luego buscó la candidatura en 2005, aunque en ese año no quedó como candidato, y ahora nuevamente lo está buscando. A ver, es un estado en el que llevas 8 años de gobiernos del PRI sin que nadie los haya podido, desplazar a través de una alternancia política, y viendo algunos datos, José Luis, uno puede apreciar, datos oficiales, que incluso sumando votaciones de la oposición, no les alcanza, o no les ha alcanzado, para ser más preciso hasta ahora, para alcanzar los triunfos, pues no quiero decir arrolladores, pero que sí recuerdan otras épocas del PRI en el Estado de México. ¿Cómo explicas la permanencia tan larga del PRI en el Estado de México? Tú has dicho un dato muy importante, Pepe, que es que el Estado de México es de los pocos estados, de las pocas entidades que no han tenido alternancia política en la historia. Son 4 los estados: el estado de Colima, el estado de Coahuila, el estado de Hidalgo y el Estado de México. Todos los demás estados ya tuvieron un gobernador diferente. Aunque algunos apenas, en las elecciones que acabas tú de señalar, y estoy pensando, por supuesto, en Veracruz. Recientemente, pero bueno, somos de los 4 estados que faltan con alternancia política. ¿Y por qué mi interés de participar? ¿Y por qué mi interés de que haya una transformación en la entidad? Porque hay muchos problemas después de muchos años de un solo partido en el gobierno que no solamente no se han resuelto, sino se han agravado. Me preguntaban el otro día, oye, ¿cómo ves el Estado de México de 99 a la fecha, cuando tú fuiste candidato al gobierno del Estado? Mucho peor. Es más inseguro, es un Estado con un mayor índice de criminalidad, feminicidios, homicidios, secuestros, extorsiones. Veo un Estado con menos crecimiento económico, menos oportunidades de empleo a jóvenes, a mujeres. Veo un Estado donde hay muchísima corrupción. Somos el Estado que ha sido señalado por diferentes organismos como el Estado más corrupto del país, donde hay mayor impunidad. Veo un Estado empobrecido. Hoy el Estado de México tiene más de 8.3 millones de personas que viven en pobreza o en pobreza extrema. Si comparamos 99 a la fecha, en vez de avanzar el Estado, en vez de progresar, en vez de mejorar, pues ha ido como el cangrejo, para atrás. Hoy estamos peor que hace algunos años, y por eso el interés y por eso la necesidad de que el Partido de Acción Nacional cuide mucho su proceso de selección para los candidatos y pueda ser competitivo en la elección. Con lo que dices todavía, digamos que mi curiosidad es mayor, teniendo, digamos, a estas plagas como la corrupción, disminución del crecimiento, falta de empleo para jóvenes, corrupción, pobreza, etcétera. ¿Qué explica la presencia, tan sólida del PRI ahí? Y estoy pensando, digamos, partiendo de 99, hasta algunas de las últimas encuestas que yo he podido conocer, que se han divulgado en medios nacionales, donde siguen teniendo al PRI a la cabeza. Bueno, hay una solidez relativa, te voy a decir, Pepe, porque en el año 96 siempre había gobernado el PRI Naucalpan. Naucalpan, considerada la joya de la corona en el Estado de México, el municipio económicamente más importante. Claro. Siempre le había gobernado el PRI, casi 7 décadas. Y yo soy el primer alcalde distinto al PRI en gobernar Naucalpan.
logré quitarles la joya de la corona, no solamente una vez, porque vuelvo a ganar las elecciones en 2006, 2009. Soy alcalde ya por segunda ocasión en el municipio más emblemático, más importante, no solamente del estado, sino uno de los más importantes del país. Quiere decir que sí se les puede ganar, que sí se puede lograr una alternancia. No se ha podido ganar a nivel estatal, pero te doy un dato, Pepe. En el año 2000, la oposición, particularmente el PAN, gobernó el 54% de los habitantes a nivel municipal, con el famoso corredor azul que venía desde Sinacantepec, en las faldas del volcán Nevado de Toluca, hasta los límites con Hidalgo. El PAN se consolidó como la primera fuerza, tuvimos 29 diputados en el Congreso del Estado, fuimos la fuerza más importante y gobernamos el 54% de la población. El siguiente paso lógico era haber ganado la gobernatura. No fue posible. Sí, exacto. Viene. ¿Por qué? ¿Qué detuvo ese camino? Porque digo, estaban gobernando más de la mitad de la población y en efecto, algunos de los municipios más potentes en términos económicos, en términos demográficos, como por ejemplo, lo acabas de citar, Naucalpan. Hay muchos factores. Yo creo que uno de ellos es que el PRI después del año 2000 se reagrupa, ganamos la presidencia de la República, ellos se quedan en el gobierno del Estado, se reagrupan en el Estado. La oposición, particularmente el PAN, nos empezamos a dividir, nos empezamos a fracturar y es hoy algo que vamos a cuidar muchísimo en este proceso que se avecina. Las fracturas internas, los pleitos internos, las divisiones fueron mermando las capacidades de acción nacional para tener triunfos en esa época, que lo lógico, después de ganar la presidencia de la República, es que ganáramos el Estado de México. Dicen que el que puede lo más, puede lo menos. Si ganamos la presidencia, lo lógico es que hubiéramos ganado el Estado de México, y no. El partido empezó a cometer errores, pero también hay que reconocer que el grupo gobernante en el Estado se aglutinó ante una eventual derrota, y ese es el resultado. Yo creo que cada elección, si me permites, Pepe, es una oportunidad para lograr un cambio. No hay derrotas de entrada o de inicio y no hay victorias de entrada o de inicio. Por eso te diré que la elección del año entrante va a ser de pronóstico reservado. Pero a tú que lo viviste tan de cerca, como alcalde de Naucalpan, en un momento clave, pero clave sobre todo para el regreso, para la vuelta del PRI a Los Pinos con Peña Nieto, y la pregunta sería, ¿hasta dónde crees o te parece que el haber retenido el gobierno del Estado de México fue clave para el regreso del PRI a Los Pinos? Bueno, va a ser una elección complicada. O sea, te digo de lo de antes. ¿Sí crees que fue clave? O sea, que Yo retener el Estado de México... Yo creo que sí. Yo creo que sí. En ese momento vamos a hacer una regresión de 10 años. El PAN creo que no estuvo a la altura en cuanto a algunas decisiones, en cuanto a algunas definiciones, y eso imposibilitó que el PAN lograra lo que era una consecuencia lógica, ganar el Estado de México. Pero mira, yo creo que estamos en una nueva época. Hay un deterioro institucional del PRI a nivel nacional, hay un deterioro institucional del PRI a nivel estatal. Lo acabamos de ver con 7 gobernaturas que gana la oposición de 12 que se compitieron, y estuvimos a punto de ganar 8, de tal suerte que hoy estamos viviendo un momento distinto. Dicen que el poder desgasta, y el ejercicio del poder de este grupo que está en el Estado y el ejercicio del poder, que es el mismo grupo ahora en la Federación, pues los ha desgastado de tal manera que hoy hay una crítica, hay un rechazo que evidentemente los va a poner en una situación muy difícil. El poder desgasta, pero vamos a ver, ¿quiénes son algunos de los que puedes tener en caso de que tú quedaras como candidato, como contrincantes fuertes del PRI en ese estado? Estamos hablando quizá de Ana Lilia Herrera, senadora con licencia, actual secretaria de Educación en el gobierno estatal. Estás hablando del diputado del Mazo, que también conoce bien el Estado, pertenece, digamos, que a la élite política del lugar, y estás hablando también de Carlos Iriarte, el presidente del PRI local. Una persona, entiendo, querida y que tiene respaldo de las bases. ¿Cómo te imaginarías, a pesar del desgaste que ha sufrido el gobierno de Peña Nieto, contra estos 3 contrincantes? ¿Los ves fuertes? ¿Los ves capaces de distanciarse del desgaste del gobierno federal o no? Yo creo que los veo como los representantes de lo que hoy es un mal gobierno, de malos resultados. ¿A los 3? ¿Igual? ¿Por igual?
porque representan lo mismo. Acuérdate, Pepe, que se hablaba del nuevo PRI. ¿Y qué resultó el nuevo PRI? Duarte, el otro Duarte, Borges y muchos personajes que, entre comillas, representaban una nueva generación de priistas. Y si me perdonas, yo creo que estamos viendo escándalos de una magnitud que en la historia reciente de México no veíamos, por corrupción y por muchas malas decisiones y malos gobiernos. De tal suerte que si este grupo de aspirantes representa a lo que hoy es el gobierno, pues yo pienso que no es algo a su favor, al contrario, creo yo que ellos tendrán que remar a contracorriente de la opinión pública que espera en nuestra entidad más seguridad, que espera mayores oportunidades y que espera un gobierno que le resuelva sus problemas. Yo creo que en esa lógica la oposición en general tenemos una ventaja porque podemos ofrecerle a la sociedad algo distinto a lo que se tiene hoy. Hablando de la elección en el Estado de México, va a ser un auténtico laboratorio de las fórmulas que pudieran ensayarse hacia 2018, hacia la elección presidencial. Estamos hablando con José Luis Durán, es miembro del Consejo Nacional del PAN y aspirante a obtener la candidatura del PAN en el Estado de México. Y nos quedamos con dos temas que son importantes. Uno, decías, el PAN, digamos que no logró aprovechar la fuerza que tuvo los primeros años del siglo por las divisiones internas, y eso contribuyó, decías, a que el PRI haya logrado retener el gobierno del Estado de México 8 décadas. ¿Cómo evitar? Porque, a ver, traes un montón de candidatos también ahí queriéndole entrar. Supuestamente, Josefina Vázquez Mota, aunque no acaba de dar color, no acaba de decir si sí o si no o qué. Traes a la senadora Laura Rojas. Estás tú, más los otros que vamos a sumar ahorita con la siguiente pregunta, y es sobre las alianzas. Bueno, yo creo que una premisa para que el PAN tenga posibilidad de ganar en el 17 es que el PAN no puede darse el lujo de llegar dividido. Ha sido el talón de Aquiles de Acción Nacional en el Estado de México. Los grupos internos, que cada quien jala para un lado, y donde no nos hemos podido poner de acuerdo como debe hacerse. Yo siento que existe en el momento, porque he dialogado con todos, he hablado con el diputado Ulises Ramírez, he hablado con Laura Rojas, con Juan Carlos Núñez Armas, con Juan Rodolfo Sánchez Gómez, que son los que han levantado la mano. Josefina no ha dado color. Ni la levanta ni la esconde. No da color. ¿Tú qué crees, que va a lanzarse o no? Pues yo no le hago al pitonizo, yo no sé qué vaya a pasar. Pero conoce el terreno de juego. Lo que sí te puedo decir es que hay 4 aspirantes con los que estoy platicando. ¿Con ella hablaste ya? No. ¿No te has sentado? No. Ya la busqué, pero no me he sentado. Okay. Hay un buen nivel de interlocución, hay un buen ambiente, Pepe. Existen todos la idea de que sí tenemos que llegar como un solo equipo, porque no podemos negarle a nuestro Estado la posibilidad de un cambio y de una alternancia que es urgente y es posible por mezquindades, por divisiones, por confrontaciones dentro del partido. Yo creo que hoy existen elementos para que el PAN llegue fortalecido al proceso. Por eso te decía, alianza sí o alianza no. Independientemente de que se dé o no la alianza, y lo vamos a tratar un momento más, nosotros nos estamos preparando a nuestras capacidades. Tenemos una presencia completamente estatal. Hemos ganado municipios en la zona de los volcanes, en la zona del Valle de Teotihuacán, en el norte del estado, en el sur del estado, en el Valle de Toluca, en el Corredor Azul. El PAN ya tuvo presencia, ya ha tenido presencia a lo largo y ancho del estado, de tal suerte que su estructura y organización es mucho mejor y su experiencia en triunfos es mucho mejor que la que tenemos hace algunos años. O sea, ustedes van por su carril, pero al mismo tiempo, por lo menos la dirigencia nacional ha estado absolutamente, digamos, volcada o refrendando la idea de una alianza con el PRD como única, digamos, única salida para poder enfrentar al PRI, poder lograr la alternancia ahí. Se han dicho dos cosas que son sofismas, que son premisas falsas a mi gusto. Una, que solamente con la alianza podemos ganar, y no es cierto. Yo digo que con el PAN podemos ganar. Está capacitado, está estructurado y tiene los elementos para ganar una elección. ¿Y por qué está diciendo eso las dirigencias del PRD y del PAN?
Yo creo que es una mala estrategia, es una mala O visión. sea, para forzar la alianza están debilitando Me parece que es una mala la apuesta. percepción de la fuerza de cada fuerza. Me parece que es una mala apuesta, porque esa apuesta ya la vivimos, Pepe. En el 2011 se hizo una consulta pública, asistieron 650,000 ciudadanos, avalaron la alianza entre el PAN y el PRD. Alejandro Encinas iba a ser el abanderado. A la hora de la hora, López Obrador lo hace a un lado, nos deja colgados de la brocha y entonces todas las expectativas que se generaron a partir de una posible alianza como la única opción para ganar, se desplomaron. Bueno, yo pues creo que ahí tienes a yo creo que Encinas otra vez cortejándolo yo- ambos. Yo creo que volver a cometer ese error me parecería verdaderamente ingenuo, por decirlo menos. La otra hipótesis que se ha manejado es que solamente un candidato o candidata del PAN es competitiva o competitivo, es decir, Le hace se Vázquez han tomado Mota. dos premisas que yo ¿Vázquez creo que Mota son- o Encinas? son las premisas. Yo creo que también es erróneo, porque en el PAN, ya te lo he expresado, Pepe, habemos aspirantes que hemos demostrado que sabemos ganar elecciones, hemos ganado elecciones, hemos hecho buenas campañas, hemos tenido experiencia de gobierno, hemos logrado cambios importantes en nuestros municipios. En eso, digamos, ¿te sientes mejor que Josefina? Sí. Pero por mucho. He ganado elecciones, he gobernado, he dado resultados. Entonces yo creo que el ciudadano y lo que espera del partido es precisamente personas que le garanticen que las cosas realmente pueden cambiar. Hoy la sociedad está mucho más informada. Uno de los temas que van a gravitar de manera fundamental en el proceso del año entrante es que hoy la sociedad está muy informada por redes sociales, por medios de comunicación masivos, radio, televisión, prensa escrita. Vamos a encontrar a un elector que va a estar analizando, viendo qué A ver, opción es la más importante. Y en ese sentido te digo una tercera consideración respecto de las alianzas, no sé si tú la compartas. Para algunos son una equivocación porque, digamos que desdibujan o debilitan las diferencias entre las distintas ofertas de la oposición, en este caso de la derecha y la izquierda, o una opción conservadora frente a una progresista, en fin, la etiqueta que le quieras poner, pero que en el momento de ir juntos, pues, te empieza a quedar poco claro y te empiezan a parecer todos iguales. ¿Tú coincides con eso? Se comentaba, por ejemplo, el PAN apoyando a un candidato del PRD. Yo digo que política, matemática y aritméticamente no es posible. ¿Por qué? Porque el PAN hoy en las preferencias electorales, en el peor de los escenarios, anda sobre los 20 puntos de preferencia electoral en el Estado de México, cuando el PRD apenas alcanza el 10%. Normalmente el partido que encabeza es al que se le suma el otro partido, no al revés. Eso no tiene lógica. O sea, si se le sumaran al PAN, estarías de acuerdo con la alianza, pero no al revés. Por una razón, porque si hoy la sociedad está volteando más hacia el PAN, hacia el PRD, pues eso no lo podemos nosotros desconocer. Es una realidad en las encuestas nacionales, en las encuestas estatales, pero además, porque parte importante de nuestro voto duro, de nuestro voto que ha venido apoyando al PAN, no verían bien o del todo bien una alianza donde se dé un candidato del PRD. José Luis, con dos asuntos. Uno, el de las alianzas. En efecto, las alianzas parecen tener, digamos, claroscuros. Una parte sí han funcionado ahí donde no había habido alternancia, pero luego también, digamos, el resultado en términos de rendición de cuentas, de quién es el candidato, si es de un partido o de otro, a quién le hace caso, a quién y cómo rinde cuentas. Y sobre todo la percepción, pues muchos de los votantes panistas, por ejemplo en este caso decías, el PAN trae el doble de la intención del voto que el PRD en el Estado, si aceptaría o podría transitar con una candidatura, aunque sea un hombre que sea bien visto por las cúpulas partidistas como Alejandro Encinas, pero que es sin duda pues alguien identificado con el PRD, aunque ya no es militante. Pues esa película ya la vimos hace 6 años y comentaba el resultado que fue muy negativo tanto para el PAN como para el PRD. Hay 3 figuras que establece la ley, que es el candidato de un partido, la candidatura común, la coalición, que no está regulada, y el candidato independiente. El candidato independiente, particularmente en nuestro estado, requiere algo así como 368,000 firmas
de ciudadanos para poder contender. No se antoja fácil que un ciudadano pueda reunir ese número ¿Qué porcentaje de es eso apoyos. del El padrón? 3%, 3%. El 3% de la lista nominal. O sea, es lo que se necesita para conservar el registro de partido ahí, Más o menos, exactamente. sin ir más lejos. Así es, el 3%. El 3%. Exactamente. La segunda es el candidato común. Ese no tiene tanto problema porque los diferentes partidos aprueban en sus respectivas convenciones a un candidato común. Ya no tienes que hacer un convenio de coalición, donde tienes que hacer una plataforma común, donde tienes que mezclar pues la ideología y las propuestas de unos y otros, y eso complica un tanto El más candidato la común alianza. no trae ni siquiera asunto programático. El candidato común es un candidato común a los demás partidos y esa fecha se vence el 24 de diciembre para definir un candidato común a los diferentes partidos políticos. Y el día 22 de enero los partidos tienen que definir cuál es su método de elección, si se van por método ordinario o por designación o por consulta abierta a la ciudadanía. De tal suerte que ya estamos pues en la víspera de las grandes definiciones de los partidos. Todavía en el caso del PAN, todavía no tenemos faltan esas grandes definiciones y de Así repente ya tenemos, por ejemplo, a la presidenta del PRD poniendo denuncias contra el gobierno federal, en particular contra Sede Sol, Luis Miranda, por desviación de recursos y uso de los programas sociales con fines electorales. ¿Eso estás viviendo tú ahí? Bueno, ¿Eso ya está pasando? Digo, porque es un poco frustrante, ¿no? Hay un activismo muy fuerte de las diferentes dependencias, particularmente de Sede Sol y de los programas sociales, de las tarjetas, de las Pero despensas. ¿tú lo has visto que estén ya, digamos, desviando recursos, tratando de poner en marcha la maquinaria? Bueno, tanto así como desviar recursos, no, el tema es que tiene un claro tinte electoral el activismo que traen los diferentes funcionarios, tanto estatales como federales, en la implementación de programas, despensas, tarjetas. Un dato que vale la pena comentar, Pepe, es que aumenta el presupuesto del gobierno del Estado de manera significativa para el 17, cuando en el país hay ajustes y recortes y en otras entidades. ¿Cuánto suben Edomex? 40,000 millones de pesos, de los cuales un 40% va destinado a programas sociales. Es decir, que hay un incremento inusual en el presupuesto y de ese incremento una parte muy importante va a programas sociales. Está muy clara la estrategia del gobierno y del PRI local. Quieren, a base de despensazos y a base de apoyos, tratar de inducir el voto de la sociedad. Yo creo que la sociedad hoy está muy consciente de que todos los programas, todos los apoyos son programas que vienen de los impuestos y que son programas a los que tienen derecho las familias que los reciben. De tal suerte que esa me parece que es la línea muy clara y la estrategia muy clara del gobierno y su partido. Yo creo que nosotros tendremos que tener pues otras estrategias y otras líneas de acción para el próximo año y para el próximo proceso. Pues la verdad, José Luis, te agradezco muchísimo que hayas venido. A nosotros el tiempo se nos agotó, se fue rapidísimo. Así es. Vamos a seguir platicando. Vamos a seguir platicando sobre este tema y dándole seguimiento. Claro. La elección del Estado de México es importante, despierta enormes expectativas, sobre todo ver si las fórmulas que ahí se van a ensayar van a proyectarse en la elección presidencial de 2018. No hay nada escrito ahorita, no hay nada definitivo. Yo creo que estamos en un proceso nuevo, un proceso que va a tener muchas variantes y que es de pronóstico reservado. Muchas gracias, José Luis Durán. Seguimos sobre el tema. Gracias. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.